Nunca volví a pasar por esa vecindad sin sentir que algo me observaba. No porque estuviera abandonada. No porque estuviera en ruinas. Sino porque seguía exactamente igual. Las mismas paredes despintadas. El mismo barril en el mismo rincón. La misma fuente seca. Ni una grieta nueva. Ni una mancha más. El tiempo no la había tocado. Y eso no era normal. Regresé muchos años después, cuando ya era adulto, porque nadie creyó lo que pasó. Porque todos pensaron que exageraba, que mi cabeza de niño había mezclado recuerdos con miedo. Pero yo recuerdo todo, incluso los detalles que no deberían existir en la memoria de un niño. Todo empezó el día que la vecindad dejó de ser ruidosa. No fue de golpe. Fue lento. Insidioso. Primero dejaron de escucharse risas por las noches. Luego los gritos de doña Florinda se volvieron más cortos, como ensayados. Después, don Ramón ya no corría, simplemente caminaba. Algo anda raro, le dije una tarde a la Chilindrina. Ella me miró fijamente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Siempre ha sido igual, chavo, respondió. ¿No te acuerdas? Eso fue lo primero que me dio miedo. Porque sí me acordaba, y no era verdad. La propuesta vino del profesor Girafales. Convocó a todos al patio, de una forma inusualmente formal. No llevaba flores para doña Florinda. No llevaba su sonrisa amable de siempre. Traía un cuaderno grueso bajo el brazo y las manos manchadas, como de cera seca. He pensado mucho en el futuro de este lugar, dijo. La vecindad es única. Un patrimonio cultural. Don Ramón bostezó. Kiko infló el pecho. Doña Florinda asintió como si todo ya estuviera decidido. ¿Y eso qué significa? Preguntó el señor Barriga. El profesor sonrió. Que no debe cambiar jamás. La palabra jamás le sonó raro. Como si pesara más de lo normal. He conseguido contactos, continuó. Personas interesadas en conservar la vecindad, tal y como es. ¿Conservar? Pregunté sin querer. El profesor me miró. No parpadeó. Exactamente igual, chavo. Esa noche soñé con la vecindad. Pero vacía. Y con todos nosotros parados en el patio, inmóviles, mirando al frente. Al día siguiente, don Ramón no se levantó de su silla. No estaba dormido. Estaba quieto. Don Ramón, le dije, tocándole el hombro. Su cuerpo estaba frío. No helado, frío como piedra. Chavo. Gritó de pronto, sobresaltándome. No estés molestando. Se movió. Parpadeó. Todo parecía normal. Pero su voz sonó, hueca. La Chilindrina empezó a comportarse distinto también. Dejaba de moverse de repente, como si alguien hubiera apretado un botón invisible. Kiko mantenía la misma sonrisa durante minutos enteros, sin cambiar el gesto. Doña Florinda comenzó a repetir frases. Las mismas. Exactamente igual, palabra por palabra. Váyase de aquí. Váyase de aquí. Váyase de aquí. Como un disco rayado. El olor fue lo que confirmó mis sospechas. No olía a humedad. No olía a comida. Olía a cera caliente. Venía de la escuela. Una noche me acerqué despacio. La luz estaba encendida, aunque el profesor siempre apagaba todo temprano. Me asomé por una rendija de la puerta. Y lo vi. Moldes. Moldes con forma humana. Maniquíes a medio terminar. Rostros conocidos, deformados. Había uno con gorra. Uno con tirantes. Uno con rulos. El profesor caminaba entre ellos, tocándolos con cuidado, como si fueran personas dormidas. No se muevan, murmuraba. Si se mueven, arruinan el acabado. Entonces escuché un gemido. No venía de un muñeco. Venía de adentro. Quise correr. Pero la puerta crujió. Chavo, dijo la voz del profesor, suave. Ya lo viste, ¿verdad? No supe responder. No te preocupes, continuó. Aún falta tiempo para ti. Sentí náuseas. La vecindad necesita permanecer igual, susurró. Y la gente cambia demasiado. Cerró la puerta lentamente. A partir de esa noche, nadie gritó. Nadie corrió. Nadie discutió. Todos estaban en su lugar. Siempre en el mismo sitio. Con las mismas expresiones. Y yo empecé a notar algo peor. Cuando los tocara, la piel estaba más dura cada día.
como si algo los estuviera reemplazando desde adentro. No todos estaban convertidos. Eso fue lo primero que entendí. Y lo peor, porque los que aún se movían sabían lo que estaba pasando. El señor Barriga fue el primero en darse cuenta. Aquí pasa algo muy raro, muchacho, me dijo una mañana. Nadie se va. Nadie llega. Y todos me miran como si yo fuera parte del decorado. Tenía razón. Cada vez que caminaba por el patio, los demás giraban la cabeza al mismo tiempo. No hablaban entre ellos. No reaccionaban. Solo observaban, como figuras esperando instrucciones. Voy a irme, dijo. Esto ya no es normal. Esa noche escuché golpes. Venían de la escuela. Golpes sordos. Como puños chocando contra madera o metal. Quise ayudarlo, pero algo dentro de mí me dijo que si entraba, no saldría. A la mañana siguiente, el señor Barriga estaba en el patio. De pie. Sonriendo. Buenos días, chavito, dijo. Qué bonita vecindad tenemos, ¿no? No volvió a cobrar la renta. El profesor Girafales anunció la inauguración sin fiesta. La vecindad será visitable, dijo. Un homenaje a lo que fue, y a lo que debe seguir siendo. Nunca explicó cómo. Una mañana llegaron personas. No hablaban. No preguntaban. Solo caminaban despacio, observando a los vecinos, como si fueran exhibiciones. Escuché a una mujer susurrar. Mira qué realista. Cuando uno de los visitantes tocó la cara de la Chilindrina, ella no reaccionó. Ni siquiera cuando le apretaron la mejilla. Su sonrisa seguía ahí, fija, perfecta. Yo sabía la verdad. Por las noches, la oía llorar. El profesor empezó a hablarme más. Demasiado. Eres especial, chavo, me decía. No encajas del todo. Eso te hace interesante. Me hacía preguntas raras. ¿Qué parte del cuerpo duele más cuando no puedes moverte? ¿Crees que alguien puede acostumbrarse a quedarse quieto? ¿Prefieres estar despierto, o no sentir nada? Nunca respondí. Sonreía y anotaba en su cuaderno. Una noche, Kiko me jaló del brazo. Chavo, susurró. Ayúdame. Parpadeaba rápido. Sudaba. Todavía estaba vivo. Me duele, dijo. Ya no puedo mover las piernas. Lo seguí hasta la escuela. En el cuarto de atrás estaba el infierno. Cuerpos colgados en estructuras metálicas. Cubiertos parcialmente de cera. Algunos con los ojos abiertos. Otros, llorando sin poder moverse. El olor era insoportable. No grites, me dijo Kiko. Él escucha todo. Había moldes con nombres escritos. Ramón. Barriga. Florinda. Y uno vacío. Chavo. Sentí que me desmayaba. Nos deja despiertos, susurró Kiko. Dice que así la expresión queda más auténtica. Un gemido interrumpió todo. Era la Chilindrina. Su cuerpo estaba cubierto hasta el cuello. Solo podía mover los ojos. Chavo, murmuró. No me dejes así. Intenté tocarla. La cera estaba caliente. Escuché pasos. No deberías estar aquí, dijo el profesor detrás de mí. Aún no. Nos separó con calma, como quien acomoda muebles. La transformación es un proceso delicado, explicó. El miedo arruina los rasgos. Esa fue la parte más enferma. No gritaban de dolor. Gritaban de impotencia. El profesor los dejaba horas escuchando conversaciones. Risas falsas. Visitantes comentando lo bien hechos que estaban. La mente se quiebra antes que el cuerpo, me dijo una vez. Cuando aceptan quedarse quietos, la cera fluye mejor. Kiko dejó de hablar. La Chilindrina dejó de llorar. Doña Florinda sonreía. Pero por las noches, cuando nadie veía, yo notaba cómo sus ojos me seguían, pidiendo ayuda. El profesor me dio una opción. Puedes irte, dijo. O puedes quedarte, para siempre. ¿Por qué hace esto? Le pregunté llorando. Se quedó en silencio un momento. Porque el mundo afuera cambia, respondió. Aquí no. Me encerró en el barril esa noche. Desde ahí escuché gritos. Uno por uno, se apagaron. Y entonces entendí algo horrible. La vecindad no era el museo. Nosotros éramos la colección. El barril dejó de ser un refugio. Se volvió una jaula. No sé cuánto tiempo pasé ahí dentro.
El día y la noche dejaron de importar porque la vecindad nunca cambiaba. La luz siempre era la misma, como si alguien hubiera congelado el sol en un punto exacto. A veces escuchaba pasos. Otras veces, respiraciones cerca del barril. No te muevas, decía la voz del profesor, suave. Estás aprendiendo. Me hablaba como si yo fuera un experimento. El cuerpo se rinde rápido, continuaba. La mente, es más cerca. Pero también se moldea. Una noche levantó el barril. La luz me golpeó los ojos. Ven, ordenó. Ya es hora de que entiendas. Me llevó a la escuela. Pero ya no era una escuela. Era una casa de cera. Las paredes estaban cubiertas de figuras completas. Vecinos en escenas cotidianas. Don Ramón sentado. Kiko inflando los cachetes. Doña Florinda levantando la mano para golpear. Todos congelados en el gesto más reconocible de sus vidas. ¿Sabes por qué ellos? Me preguntó. Negué con la cabeza. Porque siempre fueron los mismos, respondió. Nunca crecieron. Nunca se fueron. Nunca cambiaron. Me mostró un cuarto nuevo. Ahí estaban los moldes antiguos, rotos. Antes lo intenté con desconocidos, dijo. No funcionó. El miedo era distinto. La expresión no era auténtica. Se acercó a una figura cubierta con una sábana. La destapó. Era él mismo. Un profesor Girafales de cera, joven, perfecto, sonriendo. Ese soy yo, como debería quedarme. Sentí náuseas. Pero primero necesito terminar la colección, añadió. Y tú eres la pieza más difícil. No me amarró. No me golpeó. Eso habría sido más fácil. Me dejó ver. Durante días me obligó a sentarme frente a los demás. A hablarles. A fingir normalidad. Salúdalos, me decía. Son tu familia. La chilindrina me miraba sin parpadear. Kiko tenía la boca abierta, congelada en una mueca. Don Ramón parecía cansado, incluso en cera. Ellos escuchan, susurró el profesor. Solo que ya no pueden responder. Por las noches me dejaba dormir cerca de ellos. Escuchaba crujidos. La cera se expandía y contraía, como si todavía respiraran. Un día me abrió la puerta de la vecindad. Vete, dijo. Si eso quieres. Corrí. Crucé la calle. El mundo afuera estaba vacío. Casas sin gente. Calles sin ruido. Todo cubierto por una capa delgada, brillante. Cera. El cielo parecía falso. Aquí también pasa, dijo el profesor detrás de mí. Solo que nadie lo acepta. Me desperté en el suelo del patio. Había sido un engaño. La esperanza es una herramienta útil, me explicó. Duele más cuando se rompe. La transformación comienza esa noche. Me inmovilizó. No con cuerdas. Con convencimiento. Si no te mueves, me dijo, no dolerá. Sentí la cera en los pies. Caliente. Espesa. No quemaba. Pero pesaba. Respira, ordenó. La calma fija mejor los rasgos. La cera subió lentamente. Tobillos. Pantorrillas. Rodillas. Sentía todo. Pero no podía moverme. Eso es, susurró. Así temerás para siempre. Lloré. Nadie me ayudó. Porque nadie podía. Justo cuando la cera llegó a mi pecho, escuché un sonido. Un crack. La figura de Don Ramón tenía una grieta en el rostro. De la grieta salió un gemido. El profesor se giró, alterado por primera vez. No, todavía no. Ese fue su error. Grité. No de miedo. De rabia. Me lancé hacia atrás. La cera se rompió en bloques. Caía al suelo, cubierto, pesado, pero libre. Corrí. Escuché al profesor gritar. No estás listo. Aún no eres perfecto. Tropecé con una lámpara. Cayó. La cera empezó a derretirse. Las figuras comenzaron a deformarse. Rostros derritiéndose. Gritos atrapados saliendo al fin. El fuego se expandió rápido. La casa de cera ardía. El profesor se quedó ahí, mirando cómo su obra se destruía. Todo cambia, susurró. Todo se arruina. Las llamas lo alcanzaron. No gritó. Sonrió. El fuego no sonaba como fuego. Sonaba como si algo vivo estuviera muriendo. Las llamas trepaban por las figuras como dedos hambrientos.
La cera empezó a gotear en hilos espesos, formando charcos que reflejaban los rostros deformados de mis vecinos. La chilindrina fue la primera en caer. Su cara, antes fija en una sonrisa, comenzó a derretirse lentamente. Los ojos se movieron. Parpadearon. Chavo, escuché, débil. Huele. Intenté acercarme, pero el calor me obligó a retroceder. Don Ramón se desplomó de su silla. El cuerpo de cera se partió en dos, revelando carne viva debajo, enrojecida, temblorosa. Gritaba. No palabras. Gritaba como alguien que había olvidado cómo hablar. Kiko cayó de rodillas. La cera de su pecho se hundió hacia adentro, como si respirara por primera vez en días, o semanas, o años. Ayúdenme. Logró decir. No puedo moverme. Yo no sabía qué hacer. No había forma correcta de ayudar. Busqué al profesor Girafales. Estaba de pie, en medio del caos, observando cómo su museo se destruía. No intentó apagar el fuego. No intentó escapar. Caminó hasta su propia figura de cera, la que había preparado para sí mismo. La tocó con cuidado. Era perfecta, dijo. Exactamente como yo quería quedarme. Las llamas alcanzaron el molde. La cara comenzó a derretirse, perdiendo la sonrisa elegante, revelando algo torcido debajo. El error siempre fue el tiempo, susurró. El tiempo arruina todo. Lo vi quitarse el saco. Doblarlo. Colocarlo con cuidado sobre una silla. Luego se metió dentro del molde. No gritó cuando la cera caliente lo cubrió. Solo cerró los ojos. El techo empezó a crujir. Partes de la vecindad se derrumbaban como si fueran de cartón. El calor era insoportable. El aire quemaba. Chavo. Escuché al señor Barriga. Ayúdame. Estaba atrapado, medio derretido, medio vivo, pegado al suelo por la cera solidificada. Intenté jalarlo. Su piel se desprendió un poco. Gritó. Solté. No podía cargar con todos. Esa fue la peor decisión de mi vida. Corrí hacia la salida. Las paredes sudaban cera caliente. El piso se volvía resbaloso. Antes de cruzar la puerta, miré atrás. La vecindad no parecía quemarse. Parecía derretirse hacia adentro, como si el fuego fuera parte de ella. Salí. El aire frío me golpeó como un golpe. Caí de rodillas. Respiré. Pensé que había terminado. Entonces miré alrededor. La vecindad seguía ahí. Intacta. Exactamente igual que siempre. Las paredes limpias. El barril en su lugar. La fuente seca. No había fuego. No había humo. Detrás de mí, la puerta de la escuela estaba cerrada. Normal. Antigua. Como siempre. Escuché risas. Chavo. Gritó la chilindrina desde el patio. ¿Dónde estabas? La vi. Estaba viva. Completa. Parpadeando. Don Ramón pasó corriendo. Chavo. Escóndete, que ahí viene el señor Barriga. Todo era normal. Demasiado normal. El horror final. Me acerqué a la fuente. Vi mi reflejo. Mi rostro estaba pálido. Y en mi cuello, había una capa delgada, brillante. Cera. Intenté rascarla. No se desprendió. ¿Qué tienes, chavo? Preguntó Kiko, inclinándose hacia mí. Lo miré a los ojos. Por un segundo, no parpadeó. Nada, respondí. Sonrió. La misma sonrisa. La de siempre. La perfecta. Entonces entendí la verdad. El fuego no destruyó la vecindad. La reinició. El profesor no quería congelar un momento. Quería que se repitiera para siempre. Me fui esa noche. Corrí sin mirar atrás. Nadie me siguió. Nadie intentó detenerme. Porque alguien tenía que irse. Para que los demás pudieran quedarse. Años después regresé. La placa estaba ahí. Museo de la vecindad, abierto todos los días. Los visitantes caminaban despacio. Tomaban fotos. Decían lo mismo. Parece real. Yo sé la verdad. Ellos sí se mueven. Solo esperan. Nunca volví a dormir bien. No porque soñara con fuego. No porque soñara con gritos. Sino porque dejé de soñar con movimiento. Crecí lejos de ahí. Cambié de nombre. Cambié de ciudad. Pero nunca de piel. La cera nunca se fue del todo. A veces la siento bajo la piel, como una capa extra, rígida. En invierno se vuelve más dura. En verano, se suaviza.
He aprendido a no mirarme demasiado tiempo al espejo, porque cuando lo hago, noto algo que no debería estar ahí. Mi expresión tarda en cambiar. Parpadeo menos. Sonrío igual. Siempre igual. Años después vi un reportaje. Un peculiar museo atrae turistas por su realismo inquietante. Reconocí la entrada al instante. La vecindad. El reportero caminaba por el patio, hablando en voz baja, como si estuviera en una iglesia. Dicen que nadie ha logrado replicar este nivel de detalle, comentó. Las figuras parecen vivas. La cámara pasó frente a Don Ramón, luego a la Chilindrina, después a Kiko. Y ahí estaba yo, en el fondo, en el barril, más joven, más pequeño, perfectamente inmóvil. Apagué la televisión. Vomité. No pude evitarlo. Regresé. No como turista. No como visitante. Como algo que había escapado, pero no del todo. La vecindad seguía igual. Exactamente igual. Ni una grieta nueva. Ni una mancha distinta. El guía hablaba con un grupo. Todo se conserva tal como era, decía. Es un homenaje a la permanencia. Me acerqué al barril. Mi versión de cera me miraba. Tenía miedo en los ojos. Ese miedo que ya no recuerdo cómo sentir. No parpadea, dijo alguien. ¡Qué impresionante! Quise tocarlo. Mi mano tembló. La figura estaba tibia. El guía se me acercó. ¿Primera vez? Preguntó. Negué con la cabeza. Sonrió. Demasiado educado. Demasiado tranquilo. Algunos regresan, dijo. No todos pueden adaptarse al cambio. ¿Quién cuida el museo? Pregunté. El guía me miró fijo. Siempre hay alguien. Me llevó a la escuela. Al fondo, detrás de una puerta que nunca había visto, había un cuarto pequeño. Un escritorio. Un cuaderno grueso. Reconocí la letra. La del profesor Girafales. La última página decía. El ciclo necesita mantenimiento. La colección debe renovarse. El que se fue, siempre regresa. Escuché pasos detrás de mí. Llegas tarde, dijo una voz familiar. Me giré. Era él. No quemado. No derretido. Perfecto. No me destruí, sonrió. Me preservé mejor. Quise correr. No pude. Mis pies, no respondieron. Siempre fuiste parte de esto, chavo, dijo. Solo te diste tiempo. Sentí el calor. La cera volvió a subir, lenta, conocida. No tengas miedo, susurró. Ya sabes cómo termina. Pensé en gritar. Pero algo dentro de mí, se relajó. Así está bien, dije. Y eso fue lo peor. Si visitas la vecindad algún día, fíjate bien. Hay una figura nueva. Un adulto, parado cerca del barril. Dicen que parece demasiado real. Dicen que sus ojos siguen a la gente. Dicen que, a veces, cuando el museo cierra y todo queda en silencio, parpadea.